Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Me emociona mucho estar nuevamente aquí en YouTube porque es una plataforma que me encanta muchísimo. El propósito de este canal es porque siempre he sentido la necesidad de construir algo diferente y darlo a conocer y a otras personas que lo necesiten. Básicamente quiero trabajar o quiero compartirles algo diferente, pero a la vez que sea de mucho valor para todos ustedes. El primer propósito está enfocado en hablar de esas cosas buenas, positivas, que ocurren a través de nuestra vida. Muchas veces somos afortunados por ciertas cosas que nos suceden y no nos damos cuenta o no lo valoramos. Por lo menos a mí sí se me hace muy difícil a veces cuando estoy pasando en situaciones que no quiero pasar, tener como mis emociones alineadas y realmente ha sido Dios quien me ha ayudado a alinear esas emociones y a confiar en Él y en su propósito a lo largo de mi vida. Segundo pilar, vamos a estar hablando de lugares y viajes para conocer en nuestro país y por fuera de nuestro país. Yo vivo en Colombia, pero me encanta conocer muchos lugares y creo en la fortaleza y en el propósito que tiene salir, conocer algo diferente. Siempre, o mi propósito de vida también es trabajar para darle regalos a mi familia, a mis futuros hijos, conocer nuevos lugares y la importancia de conectar cuando estamos viviendo nuevas experiencias positivas. El tercer pilar es el inglés. Me encantan los idiomas, pero me he enfocado en uno solamente, que es el inglés, y llevo años tratando de aprenderlo, pero no es o no ha sido hasta hace un año aproximadamente que lo tomé juiciosa, de una manera muy juiciosa y multidisciplinada. Entonces quiero compartirles un poco más de mi proceso, de cómo estoy aprendiendo inglés. Soy contadora además y sé que muchos contadores quieren aprender inglés y cómo solventar, cómo hacer como un enfoque diferente a la carrera. No obstante, o esto no quiere decir que solamente estemos hablando del inglés para contadores, ni más faltaba, esto no va a ser así, porque quiero que sea un canal diverso y un espacio para todas aquellas personas que quieran conocer o que quieran avanzar un poquito más en el idioma. Como pueden ver, hay mucha versatilidad, pero tenía muchas dudas de qué hacer, si abrir un solo canal o si abrir dos canales para compartir por un lado cierta información y por otro lado otro tipo de información, pero la verdad es que no me da la vida, no me da el tiempo para abrir dos proyectos, dos canales. Entonces, con la ayuda de ChatGPT, porque le expuse mi situación a ChatGPT, le dije: ChatGPT, mira, estoy pasando por esta situación, quiero abrir un canal de YouTube, pero tengo temas muy versátiles que me gustan, y pues ChatGPT me está ayudando como a organizar mi marca, a organizar mi contenido y lo más importante, que sea de verdad un contenido de valor para todos ustedes. Precisamente hoy va a ser el primer video en el que está hablando sobre este tema de cómo manejar cuando tenemos pasiones diferentes o esos dones diferentes que Dios nos ha dado y cómo podemos nosotros pues llevarlos a cabo. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos muchas pasiones es que tú puedes tener dos o tres pasiones o dedicarte a dos, tres cosas completamente diferentes, pero acuérdate que tú eres uno solo. Tienes un solo cerebro, tienes un solo tiempo, es decir, o sea, tienes la tarde de hoy, va a suceder una sola vez. Entonces no podemos dividirnos y ser multitasking, porque a la larga no vamos a ser productivos con nuestras labores o con aquello que queremos lograr. Y esta era una situación que a mí me pasaba mucho, porque entraba en conflicto interno. También trabajo en una empresa a la cual estoy muy agradecida, pero sentía que no me alcanzaba el tiempo para todo. Tenía las noches y los fines de semana para dedicarme a mi proyecto. Realmente ha sido un tiempo de oración y de entrega a Dios, porque yo alguna vez escuché un dicho que dice que la ambición sin actuar se convierte en ansiedad, y yo estaba entrando en episodios de ansiedad. Muchas veces intenté renunciar, intenté decirle a Dios: bueno, Dios, o sea, esto no es para mí, esto definitivamente no es para mí, y voy a
simplemente dejar que la vida pase. Pero ¿qué creen? Aumentó la ansiedad, aumentó como ese sentimiento de sentir por dentro de que no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, ¿saben? O sea, no sé si alguna vez les ha pasado con que han tenido esa vocecita por dentro en la cabeza o esa curiosidad de hacer algo y que esa vocecita los impulsa a hacerlo, pero siempre sacamos excusas. O no hay tiempo, o no hay dinero, o estoy ocupada en otras cosas. Pero de verdad que yo sentía esa vocecita por dentro que me decía: organiza tu proyecto, habla sobre tu proceso, que yo sé que para muchas personas va a ser de bendición. Organizando y orando y pidiéndole a Dios dirección para que te ayude a organizar eso que tú quieres hacer y que cada paso que des te acerque cada vez más a su propósito final. Te voy a regalar este versículo, es el Salmo 32:8 y dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y es muy bonito entender de que Dios nos está guiando en ese paso a paso y que Dios en ninguna circunstancia ha apartado esos ojos sobre nosotros. Hay algo que a mí me funciona muchísimo, es escribir y hacer como que estos mapitas, miren, como tener ese orden, esos mapitas, obviamente orar antes de, pero hacer estos mapitas de lo que Dios me va poniendo o esa idea que Dios me va dando, ya sea para grabar contenido, ya sea para mis redes sociales o para mi trabajo. Entonces a mí me gusta mucho hacer estos tipos de cuadritos. En medio de esto, aunque uno no lo crea, ahí Dios está orando y te está dando como ese paso a paso. O sea, cuando tú de la nada sientes la necesidad de tomar un cuaderno y un bolígrafo, a sentarte a escribir o a dibujar o como tú quieras, ahí está pasando algo. O muchas personas no son amantes a los cuadernos, yo soy fan de las agenditas bonitas. Pueden hacerlo en su celular, en un bloc de notas o en su computador, en un Word. Realmente, hoy en día hay muchas herramientas que podemos utilizar para sentarnos a plasmar eso que Dios nos está hablando. Ahorita yo les hablaba como que de esa vocecita que yo sentía por dentro y muchas veces me sentía confundida. Y yo decía: Dios, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? Pero también es cierto y reconozco que existe, que el Espíritu Santo nos guía en cada camino. Y realmente, y a la final, esa es la promesa que Jesús nos dejó cuando se fue, cuando murió y cuando resucitó por nosotros, que Él seguiría, volvería algún día, pero nos dejaría como regalo al Espíritu Santo. Sé que muchas veces nos podemos comportar como obstinados o como esas personas que creen que nos la sabemos todas, ¿cierto? Realmente a mí me pasaba mucho y todavía trabajo en eso, porque no puedo decir que soy perfecta. Voy a prender la luz, porque no puedo decir que pues ya he alcanzado un grado de perfección, que soy totalmente dependiente de Dios. No, o sea, yo estoy trabajando constantemente en ser más disciplinada en lo que Dios quiere, pero te voy a regalar este versículo que es Proverbios 3 del 5 al 6 y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo recuerdo mucho que mi mamá, cuando éramos pequeños, las mamás son muy sabias. Sean cristianas, sean no cristianas, las mamás tienen mucha sabiduría. Mi mamá siempre nos decía a mis hermanos y a mí, o en la mayoría de ocasiones, debo decirlo: no hagas esto porque te puede pasar esto. No hagas aquello porque te puede pasar esto. ¿Y qué creen, amigos? Nos pasaban. O salíamos lastimados, o salíamos con raspones, o salíamos afectados. Y yo creo que así también pasa con Dios. No por algo es Padre, no de gratis es un Padre amoroso. Y yo creo que eso también pasa con Dios. Es decir, cuando Dios constantemente nos está diciendo: ve por este camino, pero nosotros en nuestra imprudencia y a veces en nuestro ego vamos hacia otro camino, ¿qué sucede? Nos perjudicamos a nosotros mismos. Y entender esto no es fácil, es difícil por nuestra naturaleza humana, por nuestras creencias desde pequeños,
las situaciones que nos han pasado en nuestra vida. Creemos tener la razón y trabajar bajo nuestra propia sabiduría. Te digo algo, cuando Dios se tarda en darte algo, muchas veces no es porque Él no quiera dárnoslo, sino porque necesita que nosotros estemos lo suficientemente preparados para recibirlo. Porque en la mayoría de los casos, cuando dañamos nuestras bendiciones, es por culpa de nosotros mismos. Y es que un niño primero necesita aprender a gatear para caminar. Necesita aprender a caminar para correr. Una contadora como yo, que es mi profesión, primero necesité yo muchas horas, pero muchas horas y años de preparación, desde lo más básico para poder lograr todo ese conocimiento que tengo hoy. Y no estoy diciendo que me las sé todas, no estoy diciendo de que ya no pueda aprender más. Lo que estoy diciendo es que para llegar a este punto de la vida tuve que haber pasado muchas cosas, porque Dios sabía que si en ese momento me las entregaba, no las iba a valorar, no iba a tener ese nivel de conciencia y de entendimiento para valorarla y trabajar y cuidarlas como lo estoy haciendo ahora en este momento. Entonces, ora mucho, tómate tu tiempo a solas y analiza el por qué Dios no te ha dado eso que tú quieres. O mejor, no te hagas esa pregunta. Pregúntate mejor, ¿qué necesito yo o en qué necesito prepararme para recibir eso que Dios quiere darme? Hablándolo desde el aspecto material, si tú quieres un carro, pregúntate si ya sacaste tu licencia de conducción o hazte esta pregunta, ¿ya te organizaste económicamente y financieramente para pagar ese carro? No, es que no tengo el dinero. Está bien, perfecto, pero ya cogiste un cuaderno y ya fuiste a averiguar el carro que tú quieres, ya cogiste un cuaderno o un Excel a apuntar qué vale la cuota, vale tantos pesos y la cuota mensual es tanto. ¿Ya hiciste esa tarea? O por el contrario, quieres una casa y también ya hiciste ese mismo ejercicio, o quieres una familia, ya te preparaste. Si eres mujer y quieres una familia, realmente ya nos hemos preparado para ser esas mujeres idóneas que necesita nuestra familia. Y cuando hablamos de idóneas no significa ser esas santas o esas mujeres perfectas, sino que esas mujeres sabias que van a saber llevar una familia adelante. O si eres hombre y quieres una familia, ya te organizaste para ello, para ser un líder de tu familia, para pedirle cada día sabiduría a Dios de cómo direccionarla en el buen camino, que no se aparte de Dios. O ya te preparaste económicamente porque sabes que vas a ser la cabeza del proveedor de tu hogar. Son esas preguntas que debemos hacerlo. O en el lado espiritual, a veces decimos, Dios, quiero recibir mucho más de ti, quiero recibir de tu revelación, de tu bendición, pero leemos la Biblia, leemos la palabra, tenemos nuestro tiempo de oración con Dios o nuestro journaling, u oramos por esos pastores o esos líderes que nos van a ayudar en este camino. Realmente yo creo que antes de llegar ante Dios y preguntarle, bueno, Dios, ¿tú por qué no me has dado esto? Sentémonos y primero respondámonos nosotros mismos esas preguntas que nosotros debemos hacernos. Hay un versículo que me encanta, que es el Salmo 37:4, y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué nos manda a hacer primero este versículo? 1, deleitarnos primero. O sea, el primer trabajo es de nosotros mismos. No nos dice algo diferente. No nos dice, Dios concederá los deseos de tu corazón y deleítate en Él. Eso no lo dice. Primero nos manda una orden que debemos hacer nosotros mismos para llegar a la parte final, que son las peticiones de nuestro corazón. ¿Y cuál es lo primero? Deleitarnos en Jehová, deleitarnos en Dios. Ahora hablemos de esas expectativas que nosotros tenemos y que de alguna u otra forma son transformadas por Dios
y la recibimos de una manera diferente de parte de Dios. Hay un versículo, Jeremías 29:11, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nosotros solamente estamos o vemos lo que está aquí a nuestro alrededor, humanamente, pero Dios es quien ve el panorama completo. Lo que trato de decirles es que Dios es muy específico en este versículo. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros y tiene un plan bueno para nosotros, para mí y para ti, a pesar de las adversidades y de las situaciones que estamos viviendo. Yo en ningún momento trato de dar este mensaje para minimizar tus luchas o para minimizar nuestras luchas o para minimizar nuestras situaciones o nuestras dificultades que estamos teniendo en este momento. En ningún momento se puede minimizar y Jesús jamás haría eso. Jesús jamás minimizaría lo que tú estás sintiendo, sea bueno o sea malo. Para Jesús eres importante. Lo que trato de decirte es que Dios tiene el control de ese tipo de situaciones. Nosotros no. Nosotros nos hacemos mucho daño cuando tratamos de controlar aquello que queremos controlar. Entonces lo que trato de decirte es que Dios tiene esa solución. En algún momento del tiempo, eso que estás viviendo se va a solucionar. Y quizá no sea la solución que tú quieres. No quiere decir de que eso no lo puedas disfrutar. Porque Dios da el gozo por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y nos da el gozo de disfrutar aún aquello de lo que no esperábamos que sucediera. Pero tú me vas a decir, no, es que es muy difícil, no, es terriblemente difícil. O sea, yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. O sea, es la cosa más difícil poder disfrutar en medio de las situaciones dolorosas, tormentosas. Pero Dios nos da ese gusto. Ese gusto. Y hay un versículo que a mí en pandemia me atravesó. Y dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, que yo he vencido el mundo. Es decir, Dios nos está diciendo de que vamos a tener aflicciones, pero que por medio de Él podemos vencer esas aflicciones y que muchas veces de esas situaciones puede que no se dé el resultado que nosotros querramos, pero sí vamos a sentir paz en medio de eso, que es al final el regalo. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo eso que tú has soñado en esta vida, pero si no tienes paz, realmente no vale la pena. Y ese es al final el regalo que Dios da, la paz en medio del proceso. Te quiero regalar este versículo: y aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es decir, Dios es experto en la mayoría de ocasiones en darnos más de lo que nosotros estamos pidiendo. Otro versículo que me gusta mucho es Habacuc 2:2-3 y dice: escribe la visión, espéralo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Amigo, te puedo garantizar de que Jesús te acompaña en el proceso, nos acompaña en ese proceso y que en algún momento tendremos las respuestas a ese por qué nos está sucediendo o estamos pasando esa situación que hoy estamos pasando. O en la mayoría de ocasiones no vamos a tener esa respuesta como nosotros la querramos, pero lo que sí podemos tener es que la certeza es que Dios está con nosotros. Te invito a que por favor no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, no dejes de creer y sobre todo, y lo más importante, no separemos a Dios de nuestra vida. ¿Saben por qué me he demorado en abrir mi canal de YouTube? Pues versátilmente, porque creía que tenía que abrir varios, uno para Dios, otro para los viajes, otro para mi carrera, otro para inglés, y no, este es mi nombre, este es Mafe, esta soy yo, soy una chica que le gusta viajar, conocer nuevos lugares, hablar de Dios, trabajar, hablar inglés y mucho más, pero en todo eso sé que Dios está actuando y Dios está aquí. Entonces no separemos a Dios de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que queremos. Te mando un beso y nos vemos en la próxima.